pues a la perfección. Muchísimas gracias, doctor Marruco. Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias a ustedes por la invitación. Espero poder compartir un poco del conocimiento y la experiencia con este tipo de pacientes que siempre son un reto diagnóstico y terapéutico, y yo siempre he dicho que es la parte de cirujano que el internista tiene, donde nos hace fluir la adrenalina y pues no que nos llenemos todos de sangre como si fuéramos cirujanos, pero sí nos salpicamos a veces de sangre, y me entenderán algunos compañeros gastroenterólogos que nos entrenamos en el hospital universitario y nos tocaba atender estos sangrados a horas y deshoras, y es donde surge la acción, ¿verdad? Y parte de la pasión del por qué es interesante atender a estos pacientes. Durante la charla, siéntanse con la libertad, si así lo desean, de interrumpir, de hacer preguntas, de compartir experiencias o diferir opiniones o lo que sea, porque si lo dejamos al final, pues se nos olvida, ¿verdad? Vamos a empezar entonces con un planteamiento de los objetivos, lo que vamos a revisar en este curso, en estas breves presentaciones. Un poco la epidemiología, la morbimortalidad, las medidas más importantes y quizás sea lo más valioso de la charla, qué hacer, cómo preparar a un paciente antes de que va a ir a la sala de endoscopía, las causas más comunes del sangrado tubo digestivo alto y bajo, destacando la forma de presentación que tienen cada una de ellas, y las medidas de tratamiento y prevención que existe para ambas presentaciones, sangrado alto y sangrado bajo. La hemorragia gastrointestinal superior es un problema clínico muy común que en Estados Unidos genera de 250,000 a 300 hospitalizaciones por año y genera muchos billones de dólares de gastos, 2.5 billones de dólares por año, y va incrementando cada vez más porque se vuelve más costosa la medicina. La causa más común, como todos recordaremos, es la enfermedad ulceropéptica, y después de ella hay una lista que va disminuyendo en frecuencia, donde se incluyen otras que revisaremos también al final. No deja de tener una mortalidad relevante. En pacientes jóvenes, estamos hablando menores de 60 años, es del 4%, y en adultos mayores, tomando en cuenta aquí que también hay varios geriatras, la mortalidad se eleva hasta el 9%, precisamente por las comorbilidades que tienen estos pacientes. ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación preendoscópica? Lo que tenemos que hacer con estos pacientes es evaluarlos lo más preciso posible, resucitarlos y ponerlos a punto para que puedan ir a una endoscopía y que no vaya a haber complicaciones, y estratificarlos, hacer un buen triage para saber qué paciente lo podemos manejar en forma ambulatoria, llega, se hace la endoscopía y se puede dar de alta inclusive a su casa, o que vaya a estar internado en un cuarto general, o que deba ir a cuidados intensivos. Los pacientes que tienen un sangrado severo, obviamente son los que van a una unidad de cuidados intensivos, y tenemos que identificarlos, tener las antenitas listas para identificar ese paciente que tiene una hematemesis franca, que está hipotenso, que tiene falla orgánica, o pacientes que estén internados y que durante su estancia por alguna razón desarrollen esta presentación. ¿Cuáles son los pacientes en riesgo de que presenten un sangrado severo? Como mencionaba, adultos mayores de 65 años que tengan varias comorbilidades importantes, que estén en estado de shock, que la presentación sea con una hemoglobina inicial baja, estamos hablando menos de 10 en pacientes mayores y menos de 8 gramos en pacientes jóvenes, con requerimientos transfusionales altos, que requieran más de 2 paquetes globulares en 12 horas, y que tenga sangre fresca en el tacto rectal, lo que se traduce en una pérdida volémica de al menos 1 litro, si la lesión asumimos que se origina en el tracto superior. Ha perdido cuando menos 1 litro para que ya se presente como sangre fresca
a la hora que se le hace el tacto rectal o en una sonda nasogástrica. Este es un trabajo en equipo y eso es muy importante. El gastroenterólogo solo no puede hacer toda la chamba, ¿verdad? Se debe coordinar con el intensivista encargado de la unidad o el encargado de terapia intensiva, con el doctor de urgencias, en coordinación con los residentes y con los estudiantes, porque se requieren muchas manos para atender a estos pacientes. Lo más importante es eso, determinar qué tan severa es la hemorragia de este paciente para saber qué tan pronto le tengo que hacer la endoscopía para identificar la causa y dar un tratamiento específico. Se debe hacer una historia clínica y una exploración física dirigidas. Quizá no sea un momento a las 3 de la mañana de ponernos a hacer un interrogatorio detallado de todos sus antecedentes, de todas las cirugías, todas las medicinas, todas las dosis. Sí hay que hacer algo general, pero va dirigido al problema que lo lleva al hospital. Resucitar en forma adecuada para planificar las intervenciones. Eso es muy importante. ¿Qué le vamos a hacer a este paciente? Una endoscopía superior, qué equipo vamos a usar, quién nos va a acompañar, que toda esta información la tenga el equipo que va a atender a ese paciente. Un monitoreo continuo de sus signos vitales, con un monitor que nos brinde esta información en forma real. Afortunadamente, solamente el 20 o el 25% de los pacientes que tienen sangrado de tubo digestivo alto lo tienen severo. ¿Cómo los identificamos? Pues es aquel paciente que está en estado de shock o que tiene una hipotensión ortostática refractaria con una hematemesis activa que no deja de vomitar, o que cae el hematocrito entre el 6 y el 8% o un descenso en la hemoglobina de 2 a 3 gramos de la basal que tenía en los días previos, la última que tengamos como referencia, y como les decía, con altos requerimientos transfusionales de más de 2 paquetes globulares en 12 horas. Este grupo de pacientes es el que más se nos complica, es el que más requiere cirugías urgentes y es el que tiene mayor mortalidad. Lo más relevante es eso, determinar cuál es la pérdida volémica que tiene, y eso lo sabemos pues integrando todos los datos clínicos, el estatus hemodinámico y los valores de laboratorio, que ambos son útiles, la hemoglobina y el hematocrito, con sus ajustes finos que sabemos que uno tarda más en otro en reflejar el estado real del volumen de ese paciente en cuanto a la masa de eritrocitos. La historia clínica, bueno, tenemos que ver cómo se presenta el paciente, si fue hematemesis, si fue melanemesis, si son pozos de café, si es sangre fresca a través del recto, cómo se está presentando, si ha tenido eventos previos de sangrado que nos puedan orientar a una causa, si ha tenido úlceras previamente o ya es conocido con cirrosis para pensar en varices, qué medicamentos ha estado tomando o que haya integrado en forma reciente, especialmente antiinflamatorios, que muchas veces no son sospechados y el paciente no nos dice y son la causa de la úlcera que tiene. Las comorbilidades, especialmente aquellas cardiopulmonares, que nos puedan complicar al paciente al momento de estar haciendo la endoscopía. No es raro, ¿verdad?, que se menosprecie y que durante el procedimiento el gastroenterólogo pues está muy concentrado tratando de quemar la úlcera y de repente el anestesiólogo nos dice: detente y salte porque este paciente tiene un infarto, ¿verdad? Pues está hipoperfundiendo y tienes que detener todo, y eso no se puede hacer. Estamos deteniendo la causa del sangrado. La exploración física, bueno, que nos oriente al estado volémico, determinar la presión venosa yugular, buscar datos de falla cardíaca o descompensación de la misma, determinar la peristalsis y el dolor abdominal. Ahí sí tenemos que ser muy acuciosos, no es igual un dolor de un cólico que está distendido por gas a un dato que nos oriente a una perforación y que tenga rebote y entonces que la úlcera se haya complicado de esa manera. De gabinete y laboratorio hay que tener un abordaje inicial. No es una regla que a todos los pacientes tenga que hacerse esto, pero nos sirve. Entre más información tengamos del paciente, mejor le va a ir
en su pronóstico. Si sospechamos de perforación, pues es necesario tener radiografía del abdomen en 2 posiciones, incluyendo una tele de tórax para ver el aire libre. De laboratorio, pues la biometría, tiempos de coagulación, electrolitos, química sanguínea, función hepática y un tipo de sangre. Y de rutina, bueno, pues ir pidiendo, preparando el banco de sangre, que tengan listas cuando menos 2 unidades de sangre, no que las vayamos a usar, sino que nos vamos anticipando al punto de la endoscopía. Y un electrocardiograma en pacientes cardiópatas o ancianos, o cuya presentación incluya dolor torácico que nos haga pensar que haya tenido un evento vascular coronario aunado a un sangrado que tampoco es raro en un paciente mayor. Algunas claves diagnósticas para pensar en diagnósticos que nos expliquen el sangrado del paciente. Y no que estemos adivinando, sino que nos permitan tener una orientación de antemano para preparar el material que vayamos a necesitar durante la endoscopía. Si tiene dolor abdominal y rebote, pensar que la úlcera péptica se perforó y entonces el tratamiento ya no va a ser endoscópico, ¿verdad? Va a haber que involucrar al cirujano. Si tenemos un paciente con estigmas clínicos de cirrosis o de laboratorio, con trombocitopenia o prolongación de los tiempos de coagulación, pensar que es un cirrótico y que su sangrado es de origen varicial. Si nos llevan un paciente, ¿verdad?, que tuvo un fin de semana y se puso una borrachera y después tiene múltiples eventos de emesis y arqueo intenso y luego se presenta con sangrado, pensar en el desgarro de Mallet-Weiss. Y los que siempre nos dan miedo, que no me ha tocado ver muchos pacientes, pero sí vemos que en la expresión abdominal tiene una cicatriz que va desde la apófisis sifoides hasta la sínfisis. Ese paciente tiene un aneurisma abdominal reparado y hizo una fístula ortoentérica. Ahí la endoscopia va a ser para ir a ver la fístula y te sales rapidito para hablar del cirujano vascular, ¿verdad? Y aquí a la derecha tenemos una guía que sigue en los hospitales de Cleveland para ver qué paciente debe internarse, y esto nos debe servir mucho para los que están en institución, sobre todo para que sea un cribado quién sí tiene que internarse y quién puede manejarse en forma ambulatoria a través de una consulta al día siguiente, ¿verdad? Pero si tiene sangrado activo con melena, con hematemesis o hematoquesia, ese paciente va al hospital. Si tiene datos de ortostasis, con descenso en el hematocrito, como decíamos, con un distrés cardiopulmonar evidente, si está usando anticoagulantes o tiene datos de diátesis hemorrágica, o una historia previa de cirrosis o una prótesis aórtica, como decía, o es un resangrado, ¿verdad? Y ellos también son muy claros que el paciente va a ir directo a terapia intensiva médica. Todos los sangrados variciales, los pacientes con hipotensión que no responden a 1 litro de solución salina, si tiene sangre fresca en exploración rectal o en una sonda nasogástrica, igual como aquí, el paciente que tenga datos de isquemia o un evento coronario vascular y que esté con anticoagulación. Con un INR arriba de 2.5, todos los pacientes van a cuidados intensivos. Como siempre, la resucitación es muy importante. Todos estos pacientes deben tener cuando menos 2 vías periféricas de un buen calibre, 14 o 18 French, y empezamos a pasar soluciones isotónicas. Y otra vez preparando productos sanguíneos, según como veamos la sospecha clínica del paciente, ¿verdad? Cuando menos 2 paquetes globulares, y si el paciente es cirrótico, pues ir preparando concentrados plaquetarios. El catéter central no se pone de primera instancia, a menos que veamos que sea una hipotensión severa, que no responde con la resucitación a través de las vías periféricas. Nos da la ventaja de poder monitorear la PVC y administrar vasopresores. Y además en terapia intensiva, pues siempre un paciente se puede poner sin problema un catéter central.
¿Cuáles son los objetivos específicos? Y esto debe ser muy puntual. Un paciente va a ir a endoscopía cuando tenga la presión arterial normal. Y eso siempre nos presionaban, ¿verdad? Ándale, pásalo. Pues tiene 80/40, le falta mejorar su perfusión. Pero es que pásalo, porque si no, no se sube la presión. Recuperar la hemoglobina. Y no quiero ser así tan cortante como a veces los anestesiólogos son, ¿verdad? Si no tiene 10 gramos de hemoglobina, no le pongo el bloqueo para el parto, ¿verdad? Entonces, si no tiene 10 gramos de hemoglobina, no le hago la endoscopía. Bueno, es un punto de corte, ¿verdad? Que es arbitrario, pero que optimiza que ese paciente anciano tenga una buena perfusión. Si son jóvenes, somos un poco más tolerantes, 8 gramos de hemoglobina. Corregir coagulopatía y trombocitopenia y la disfunción orgánica que tenga, ¿verdad? Hay dos tipos de endoscopía en estos escenarios. Tenemos la endoscopía urgente, que se debe hacer dentro de la primera a 4 horas, en esos pacientes que decíamos con un sangrado severo, o con ancianos, o con morbilidades y pacientes cirróticos, entre 1 y 4 horas. Y una endoscopía temprana, que va de las 12 a las 24 horas. Todos los demás pacientes que han dejado de sangrar clínicamente, que están hemodinámicamente estables. Y esto, bueno, hay que traducirlo a la práctica, ¿verdad? En el ambiente privado, pues este tiempo se acerca más a las 12 horas, ¿verdad? El paciente lo vemos en la noche, a la mañana siguiente se está haciendo su endoscopía. Quizá los pacientes que llegan a una institución es más difícil de cumplir, sobre todo si les toca en fin de semana, ¿verdad? Porque va llegando el viernes en la noche y pues no hay quien haga la endoscopía el sábado ni el domingo, tendrá que esperar al lunes. Ya se nos rebasa un poquito esta definición. Ahora, como les digo, siempre hay una polémica. Nosotros teníamos mucha insistencia por parte de la gente que atendía al paciente en urgencias para que adelantáramos la endoscopía cuando no estuviera todavía estable. Sí hay algunos escenarios, por ejemplo, si tiene una hemorragia muy severa y entonces el sangrado es más abundante que lo que podemos resucitar nosotros, ahí sí sirve la endoscopía porque va a tener un efecto hemostático. O cuando vayamos a identificar y dirigir los manejos radiológicos o quirúrgicos, ¿verdad? Si el sangrado no se detiene y yo le quiero decir al radiólogo intervencionista, pues mira, sospecho de una angiodisplasia o sospecho de un sangrado de X nivel, te voy a orientar más o menos a qué nivel está para que tú llegues y ahí hagas tu procedimiento. O al cirujano, ¿verdad? Decirle dónde está la úlcera que está sangrando para que sepa a la hora de la laparotomía a dónde va a ir exactamente. O identificar lesiones poco comunes, como decíamos, de las fístulas aortoentéricas o casos de hemofilia. Aquí tenemos un axioma muy valioso, que es, entre más objetivos de la resucitación se cumplan, que es lo que poníamos antes, que la presión esté normal, que la hemoglobina esté normal, que la coagulación esté normal, las plaquetas estén bien. Antes de la endoscopía, menos complicaciones periprocedimiento sucederán y mejor le va a ir a ese paciente. Entonces, está bien, entendemos la urgencia, ¿verdad? Todo el mundo corre y quiere resolver el problema rápido, pero hay que hacerlo bien y en forma ordenada para que ese paciente tenga un desenlace satisfactorio. La otra cosa que siempre también es cuestión de polémica, la sonda nasogástrica. ¿Sí? Y eso pasa mucho en las instituciones, en el metropolitano, ¿verdad? Aquí mis residentes no me dejarán mentir. ¿Para qué sirve la sonda nasogástrica? Si tenemos un aspirado positivo, tiene una especificidad del 75% de que tiene una lesión de alto riesgo, o sea que tiene sangrado activo y un vaso visible. Y también es buena si tenemos un aspirado negativo, porque tiene una especificidad del 93% que tiene una lesión de bajo riesgo, de base blanca. O sea, es buena en los extremos. Si tiene sangre, está sangrando. Si no tiene sangre, no está sangrando. Lo contrario no lo podemos asumir.
Y es útil cuando tenemos una presentación clínica confusa. El paciente lo llevaron por síncope y a la hora de estarlo revisando, pues se evacúa en la camilla, ¿verdad? Y luego tiene signos de inestabilidad. Pues no nos queda muy claro, tomando en cuenta que hay un 10% de pacientes con hematoquesia que tienen un sangrado cuyo origen es superior. Pero no nos va a decir qué pacientes se benefician de hacer una endoscopia urgente. El lavado gástrico, bueno, pues es un tema que todavía en algunas partes lo hacen, con la idea también de castigar un poco a los estudiantes, y ahí están, ¿verdad? Con una palangana y con una jeringa de 50 mililitros y los hielos, y pues ahorita se derriten más rápido, ¿verdad? Pero están poniendo el agua y sacando, poniendo y sacando, poniendo y sacando. ¿Cuántos litros llevas? Pues ya van 10, pues sigue echando, ¿verdad? Eso no nos sirve, no tiene utilidad hemostática. ¿Para qué sirve hacer el lavado? Si yo le hice la endoscopía y me encuentro con una cámara gástrica que no me deja ver nada porque está llena de sangre, le ponemos la sonda y que drene, ¿verdad? Para poder ver mejor la causa del sangrado. Y bueno, eso siempre conlleva un riesgo de aspiración, que se disminuye al usar un sobretubo, ¿verdad? Que eso debe estar parte en el expertise del endoscopista. Medicamentos antes de la endoscopía. Por favor, que siempre ese paciente ya haya recibido una dosis inicial de un inhibidor de la bomba. El que tengan disponible, el que les guste, el que les patrocine, el que sea, pero por favor una dosis inicial. Todos se saben cuál es la dosis de carga, ¿verdad? Con este artículo que se publicó, que son 80 miligramos de omeprazol de inicio, y luego va pasando 8 miligramos por hora, que es una forma fácil de hacerlo, mientras se encuentra la causa del sangrado y luego se ajustará. El octreotide sirve para pacientes con hipertensión portal y cuyo sangrado es varicial, igual que la terlipresina, y un procinético también se puede usar. En Estados Unidos tienen eritromicina intravenosa, que es estolato de eritromicina. Aquí tenemos la siempre fiel metoclopramida, ¿verdad? Se le puede poner una dosis, si sirve para acelerar un vaciamiento gástrico. Al momento de hacer la endoscopía encontremos pues un estómago vacío lo mejor posible, y eso brinda un estudio de mejor calidad y evita repetir la endoscopía. Ahora, las causas del sangrado se han ido modificando a lo largo del tiempo, y aquí tenemos un breve ejemplo de cómo eran las causas del sangrado en los 80s y 90s, una buena parte úlceras, 22% otras y 12% varicial. Pero pues esto ha ido modificándose, ahora vemos menos úlceras, otras, que es como un cajón gris donde se acomodan muchas cosas, y el sangrado varicial comienza a incrementarse. Ustedes recordarán que el 90% de las úlceras pépticas se asocian al Helicobacter pylori y a los antiinflamatorios. Y al 10% restante, que es el que les digo que ahora comienza a aumentar, lo podemos ver en esta lista, donde incluimos medicamentos. Y no es una lista exhaustiva, sino nos da una idea somera de ese 10% adicional. Esteroides, antiplaquetarios, anticoagulantes directos, inmunomoduladores, los bifosfonatos, que son bien bravos con el sistema digestivo, tumores raros, gastrinoma, mastocitosis, carcinoide, desórdenes mieloproliferativos, después de cirugías gástricas, y esto lo comenzamos a ver, ¿verdad? Pacientes que fueron y se operaron y ni siquiera supieron si fue una manga, un bypass, un balón, o algo hechizo, o algo de veras, y llega sangrando, o una úlcera hipersecretora, que en este caso sería asociada a un gastrinoma, por ejemplo, infecciones que son raras pero también suceden, herpes virus, citomegalovirus, tuberculosis o sífilis, problemas vasculares, pacientes que abusan de la cocaína, que genera isquemia en muchas partes del cuerpo, quimioterapia, enfermedades infiltrativas, úlceras por estrés
Y no es el estrés de que mañana tiene examen o va a entregar guardia, o sea, es el estrés del quemado, del politraumatizado, del paciente de terapia intensiva, ¿verdad? Idiopáticas, las asociadas a enfermedad de Crohn o algunos otros síntomas. Este 10% es el que hoy día nos comienza a dar dolores de cabeza. Porque vemos las úlceras, buscamos factores, no hay antiinflamatorios, no tiene Helicobacter y tiene úlceras. Y entonces eso nos dificulta que la úlcera se erradique por completo, ¿verdad? Todos conocen el Helicobacter, es un buen amigo. ¿Sí? De aquí muchos tenemos contacto, lo tenemos presente o no lo sabemos, o sí lo sabemos. Sí, es una bacteria que es causa de gastritis y se asocia en un 17% a enfermedad ulcerosa. Esto va a depender de dónde en el estómago genere la infección. Si está limitada al antro, la característica es que hay hipersecreción ácida y se genera una úlcera duodenal. Y aparte, si se combina con antiinflamatorios, que es un factor de riesgo separado, pues aumenta 20 veces más la razón de momios de que desarrolla una úlcera. También esto está demostrado en pacientes que se les erradica el Helicobacter antes de que inicien una terapia crónica con antiinflamatorios, así como aquellos que ya se les documentó la úlcera duodenal o gástrica asociada al Helicobacter. Cuando se erradica, la recurrencia se reduce al 4 y al 6%, o sea, es prácticamente insignificante. Y aquí vemos, bueno, con diferencia de la úlcera gástrica, no tanto asociado al Helicobacter, sino participa un poco más los antiinflamatorios, y la úlcera duodenal, que aquí sí el Helicobacter anda cerca del 70%. Esto es lo que les decía, va a depender de dónde infecte el Helicobacter en el estómago. Si da una gastritis de predominio antral, va a haber hipergastrinemia con hipersecreción ácida y la presentación clínica es una úlcera duodenal. Si infecta predominantemente el cuerpo y el fondo, de hecho la teoría es lo contrario, hay hiposecreción ácida con una inflamación de la mucosa y atrofia, y eventualmente puede presentarse una úlcera gástrica y cáncer. O en medio, ¿verdad? Que sea una enfermedad sin relevancia clínica. Que él está contento y yo estoy contento, y no lo molesta y no me molesta, y vivimos en sana simbiosis. El otro malo de la película son los antiinflamatorios, ¿verdad? Todo el mundo en Estados Unidos toma antiinflamatorios por una u otra razón. Es la causa más frecuente de daño aquí en Occidente. El 30-40% de la gente que toma algún antiinflamatorio se queja de dispepsia, y la prevalencia es muy alta, hasta el 30% de los que toman antiinflamatorios desarrollan úlceras, que no todos son sintomáticos, y eso es lo interesante, ¿verdad? Un estudio con una dosis bajita de aspirina, 73 miligramos, se la dieron por 3 meses, al final les hacen una endoscopía y la mitad tenía una úlcera en la endoscopía, con una dosis baby, como le llaman, ¿verdad? De niño. Y obviamente el riesgo de sangrado depende de la dosis y de la combinación de los diferentes antiinflamatorios. Aquí lo vemos, los antiinflamatorios se asocian principalmente a úlceras gástricas, más que las úlceras duodenales, comparados contra los pacientes que no toman antiinflamatorios, tanto en usuarios agudos o en usuarios crónicos. Y debemos recordar que los antiinflamatorios son prodrogas. Todos tienen un metabolismo hepático, que finalmente es lo que da el metabolito activo y va y hace su acción donde la queremos, ¿verdad? Si nos tomamos una aspirina para que se nos quite el dolor de cabeza, pues anda circulando en todo el cuerpo. Y esto es importante recordárselo a los pacientes, porque ellos tienen la creencia de que si el ketorolaco se lo ponen intramuscular o se lo ponen intravenoso, o si son gotas en los ojos, o si fueron supositorios, o si es el gel en la espalda, no le va a dar gastritis y no le va a dar úlceras.
como quiera que se lo ponga, el efecto final sobre las prostaglandinas a nivel gástrico existe. Y debemos recordar que eso depende de la afinidad que tenga para la COX. Entre más a la derecha de este cero estén, son más selectivos de la COX-1, lo que se traduce en que más úlceras dan. ¿Cuál es el antiinflamatorio más usado en todos los hospitales de Monterrey? Ketorolaco. ¿Cuál es el que más úlceras da? Ketorolaco, ¿verdad? Algunas otras de uso común, naproxeno, aspirina, ibuprofeno, y entre más a la izquierda son más selectivos de la COX-2, menos úlceras gástricas dan. Diclofenaco, celecoxib, dimesulid, meloxicam, y acá tenemos, bueno, pues los Rolls Royce de los antiinflamatorios, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los establecidos: pacientes de edad avanzada, historia de úlcera previa, que además esté usando esteroides, que sean dosis altas o más de un antiinflamatorio, que además esté tomando anticoagulantes y que tenga alguna enfermedad sistémica severa. Y a esto lo agregamos como factores posibles el tabaquismo, el consumo de alcohol y la infección de Helicobacter pylori. De tratamiento, bueno, pues todos saben que los primeros que tuvimos disponibles fueron los bloqueadores de histamina. Siguen siendo efectivos, no los menosprecien. Si es lo único que hay a la mano, pues sirve para la cicatrización de la úlcera duodenal, 80%, 65% de la úlcera gástrica. Sin olvidar los efectos colaterales, ¿verdad?, que tiene ahí interacción con la P450. Y en el anciano nos genera cuadros de confusión, de delirio, de letargo, de somnolencia, y es muy fácil decir que es porque, bueno, pues llegó a medianoche y lo movieron y lo anestesiaron y pues era el bloqueador H2. Los inhibidores de bomba, desde que llegaron, bueno, han sido siempre el caballito de batalla, son muy efectivos, 100% para cicatrización de úlcera duodenal, 85% para úlcera gástrica. Debemos recordar que estos activan su efecto máximo postprandial, por eso deben tomarse antes de los alimentos, y que tienen metabolismo hepático y renal. Sin olvidar que hay algunos, que estos que están aquí, lansoprazol, omeprazol y pantoprazol, que tienen interacción con este citocromo, que es el que comparte el clopidogrel y que fue la causa de la polémica esta de menos acción del clopidogrel y más infarto en pacientes que tomaban este tipo de inhibidores de la bomba. El sucralfato, bueno, también es un medicamento que todos usamos y que nos genera, ¿verdad?, esa sensación de darle algo más que solamente omeprazol. Si funciona, lo que hace es que esta sucrosa se fija a las proteínas y estimula la producción de moco, de bicarbonato y factor de crecimiento. Y entonces como que nos da la sensación de que estamos reparando un poco más veloz esa úlcera que le dimos al paciente. Y para la historia, el misoprostol. Seguramente a muchos les tocó usarlo, cuando yo me integré a la práctica ya no estaba tan disponible. Sabemos que hoy día solo se usa pues para inducir abortos, ¿verdad? En Estados Unidos sigue habiendo presentaciones de antiinflamatorios con misoprostol en una sola pastilla. Otras lesiones, nada más para curiosidad académica. Este es un desgarro de Mallory-Weiss, que ya les decía. Son desgarros de la mucosa y la submucosa, generalmente en el esófago distal o la unión esófago-gástrica. Se extienden al cardias, a la curvatura mayor y curvatura menor. Es muy divertido porque esto lo arreglamos poniendo una línea de grapas, pues queda ahí como un surcido mecánico, ¿verdad? La angiodisplasia, bueno, son lesiones que se ocultan y que son traicioneras. Las sospechamos como unas lesiones vasculares que sangran en forma intermitente. Son pequeños, a veces pasan desapercibidos. Aquí se ve muy claro la foto del chorrito de sangre, pero no se ven así.
Lo interesante es que se asocian a otras comorbilidades como enfermedad valvular, insuficiencia renal, algunos síndromes específicos como von Willebrand, síndrome de Crest o el de Weber-Rendu. Esto es fácil de manejar una vez que se identifica porque con una sonda caliente se hace la ablación del vaso y se acabó el cuento de esa lesión. El problema es cuando tienen muchas, ¿verdad? Hay que quemar de una por una. Otra variante de esa malformación vascular se llama estómago en sandía. Son ectasias vasculares en el antro. Y esto es más difícil porque no es un solo punto el que hay que quemar, ¿verdad? Se asocia a cirrosis, enfermedades autoinmunes, insuficiencia renal y neoplasias. En pacientes cirróticos puede existir con la gastropatía portal hipertensiva. Histológicamente se caracteriza por datos de fibrohialinosis, aparte de tener la ectasia vascular. Esto es más fácil de quemar hoy día con argón, más que con la sonda caliente, aunque si es lo único que hay, pues eso hay que estarle haciendo al paciente. Y la lesión de Delafoy, que también es un reto diagnóstico. El Delafoy es un vaso, una arteria de calibre persistentemente más grande para el sitio donde está. A este nivel los vasos que debe haber son capilares, y esta es una arteria de un calibre considerable, ¿verdad? Aquí como ejemplo pone la punta de este catéter BICAP, que tiene más o menos entre 4 y 5 milímetros de diámetro, y de ese tamaño es la arteria. Esto nos da imágenes divertidas donde se ve el chorro de sangre disparando continuamente conforme está la pulsación del paciente, ¿verdad? Esto acelera la coronaria del doctor y también del anestesiólogo. Y todas las causas de sangrado de tubo digestivo alto, una vez que recibe el tratamiento endoscópico, se debe acompañar, como les decía, de la supresión gástrica con inhibidores de la bomba idealmente, para que se eleve el pH gástrico y duodenal, facilitando la agregación plaquetaria y se inhibe la activación del plasminógeno, mejora la formación de ese coágulo y previene su disolución. La dosis es doble en forma inicial, son 40 miligramos. Pueden ser vía oral, que sí se absorben, o intravenoso, pero es cada 12 horas. Muy bien, pasamos a sangrado tubo digestivo bajo, ¿verdad? Que tiene también sus peculiaridades. Esto lo definimos, si no se nos olvida, como un sangrado que se origina debajo del ligamento de Treitz y que en ocasiones se acompaña de inestabilidad hemodinámica y una anemia sintomática. La prevalencia es menor, 0.03% en la población general. Sin embargo, los pacientes mayores de 60 años son los que han aumentado su prevalencia, su incidencia, perdón, hasta 200 veces más. La edad de presentación de estos pacientes pues es avanzada, entre 63 a 77 años, con una mortalidad también importante que depende de sus demás enfermedades. La incidencia de que este paciente ingrese al hospital es de 20 a 30 casos por 100.000 pacientes, 100.000 personas, perdón, y esto va aumentando con la edad. Es más común en hombres que en mujeres y el 70% tiene cuando menos una situación comórbida. Ya a esa edad de seguro tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene un poco de falla renal, tiene demencia, está frágil, está desnutrido, ¿verdad? Y eso nos va complicando la atención de estos pacientes. Eso es lo que da la gran variabilidad en la mortalidad, que de acuerdo a la serie que revisen va desde el 0 hasta el 25% con un promedio de 5%. Y como les digo, estos pacientes se mueren no por el sangrado, sino por la exacerbación de los problemas subyacentes. Llegó con un sangrado que era de origen diverticular, el sangrado se atiende, pero resulta que eso le predispuso, ¿verdad? El infarto coronario o la falla renal o el evento vascular cerebral. Y hasta un 40% tiene recurrencia o persistencia del sangrado y hasta el 50% de ellos va a requerir un tratamiento quirúrgico. Y esto no es nada despreciable. ¿Cómo se presentan? Y aquí es tutti frutti, ¿verdad? Tenemos varias presentaciones y ese es el reto diagnóstico.
Puede ser que tenga sangre oculta en heces, que se haya hecho un copro, ¿verdad? Y que le pedimos el guayaco o la sangre por método inmunológico y está positivo, pero el paciente no lo ve. Puede ser que tenga melena. Si tenemos melena, en automático pensamos sangrado de tubo digestivo superior. Y si no encontramos nada en la parte superior, se acompaña la colonoscopía. La presentación más común es la hematoquesia, que es crónica y es intermitente. Esto nos orienta a una causa colónica o anorrectal. En menores de 40 años, que se asume que son sanos, se puede hacer una rectosigmoidoscopía. La verdad es que siempre tenemos a la mano la colonoscopía y eso nos va a brindar la mejor información. ¿Quién es candidato a una colonoscopía? Mayores de 50 años, con anemia, con factores de riesgo para cáncer colorectal, con pérdida de peso y cambios del hábito intestinal, o con un sangrado agudo severo similar a un sangrado tubo digestivo alto. Las causas de sangrado tubo digestivo bajo son más variadas. Aquí no es tan claro y decir nada más úlcera, AINES, HP. Aquí tenemos de todo. La que por frecuencia gana es el sangrado diverticular. Le sigue la colitis isquémica, también hay malformaciones vasculares, hemorroides, neoplasias después de una polipectomía, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis infecciosa, por AINES, que eso también es frecuente de ver, colitis por radiación, la lesión de la foie que les había puesto también se presenta en el colon, en las partes bajas, úlceras, un divertículo de Meckel, varices en el recto, y esto es importante mencionar, los pacientes cirróticos no nada más hacen varices en el esófago, puede haber varices en el recto y en el colon. Una fístula artoentérica y otras causas, aquí pongo entre paréntesis, entonces voltear a ver al intestino delgado. Aquí se ejemplifica cuál es el origen en cuanto a ubicación anatómica en pacientes que han llegado con hematoquesia. Vean cómo el 74% se ubica al colon, le sigue un 11% que estaba en la parte superior, 9% intestino delgado y un 6% que no estaba en ninguna parte. Y no es que sea así, sino cuando se estudió no se encontró o no se vio el sitio evidente del sangrado. Y de esos pacientes que tenían hematoquesia y el sangrado que venía del colon, les digo que el 42%, una buena parte, es de origen diverticular, un 9% colitis isquémica, 9% neoplasia, y en menores frecuencia lo que mencionábamos, hemorroides, después de una polipectomía, angiodisplasias, enfermedad de Crohn y otras causas. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Las mismas premisas que les puse de resucitación y triage y coagulopatía aplican aquí lo mismo, ¿verdad? Igual la historia clínica, el examen físico dirigido, un examen anorrectal, este es obligatorio, no se vale que presenten un paciente que digan, tiene sangrado tubo digestivo bajo, muy bien. ¿Y cómo está el tracto rectal? Se bajó sangre. No es igual que nos digan sangre fresca, sangre en frambuesa, sangre oscura, sangre vieja, color negro, ¿verdad? Y también sirve para revisar el recto. ¿Qué tal si era un hemorroide que estaba ahí a la mano y que se reventó y que entonces la causa está muy clara, ¿verdad? Los exámenes de laboratorio, los mismos que mencionábamos, igual las dos vías para la resucitación y el monitoreo estrecho. Aquí tenemos más variedad de estudios. En el sangrado tubo digestivo alto, pues la reina es la endoscopía. Pero aquí tenemos más herramientas. La colonoscopía definitivamente pues, es el estudio de elección, pero se puede complementar, como lo vamos a ver ahorita, con un gamagrama, con una angiografía y estudios para evaluar el intestino delgado.
Nuevamente, los estudios endoscópicos se hacen cuando el paciente esté resucitado. Si tenemos sospecha de origen superior, primero se hace la endoscopia superior. Tiene una exactitud diagnóstica de hasta el 86%. ¿Y cuál es un inconveniente? Que debemos preparar el intestino de ese paciente. A veces nos piden, ya, hazle la colonoscopia así como está. Pues no nos va a servir de mucho porque está lleno de residuo fecal y está lleno de los coágulos y está lleno y nada más estamos perdiendo el tiempo y haciéndonos locos. Entonces lo ideal es poderle preparar de perdida 4 o 6 horas antes de la colonoscopia con un poco de polietilenglicol. Si está consciente se lo puede tomar vía oral. Si está más dormido o es un viejito que no le gusta la preparación, le ponemos una sonda y por ahí va pasando. Para ver la diferencia en las imágenes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí arriba pues hay más sangre y no se ve tanto la causa del sangrado. Lo ideal es poderla ver más o menos limpia para ver las características de la mucosa y entonces identificar la causa de su sangrado. El gamagrama. El gamagrama, mi experiencia me dice que depende de dónde estemos. Depende del radiólogo y la disponibilidad de los marcadores. Hay dos tipos, una que usa coloide sulfuro de tecnecio, la más común que tenemos aquí, que son los eritrocitos marcados con tecnecio 99. El primero tiene una vida media corta, pero detecta sangrados con una velocidad muy bajita, 0.1 mililitros por minuto. El tecnecio tiene una vida media mayor de 24 horas y permite hacer un scan a lo largo de varias veces durante el día, no nada más un solo escaneo. La exactitud es variable del 21 al 91% dependiendo de muchos factores. Y otra cosa es que no es muy bueno para ubicar un sitio anatómico para poder decir si es exactamente el colon transverso, el colon descendente, el colon ascendente, porque es más bien como un manchograma, ¿verdad? Nomás nos dice, pues sí está fugándose los eritrocitos y ya. Si queremos precisión anatómica, pues está la angiografía, que esta detecta sangrados con una velocidad un poco mayor, de 0.5 a 1 mililitro por minuto. El problema es que el sangrado a veces no es siempre continuo y puede ser que cuando está en la sala de fluoroscopía y está el radiólogo poniendo el contraste, que en ese justo momento no haya sangrado. Entonces ahí están, ¿verdad? Esperando y platicando y sedando al paciente y a ver a qué hora sangra. Por eso tiene también una exactitud variable. Ahí sirve mucho para encontrar un sangrado diverticular que se haya pasado por alto en la colonoscopía y las angiodisplasias. El 80% se debe a una rama de la arteria mesentérica superior y tiene una buena especificidad del 100%, pero es poco sensible. ¿Cuál es la ventaja? Que no requiere preparación. Aquí no necesito preparar el colon para que esté limpio y poderlo evaluar. Y sí localiza en forma anatómica el sitio de sangrado y aparte tiene un potencial terapéutico, porque ya el radiólogo pues, le inyecta cosas para embolización o le pone vasopresina o le pone diferentes sustancias para que deje de sangrar. Aquí vemos, por ejemplo, un sangrado diverticular, donde se ve muy clarito el sitio de la rama de la arteria mesentérica superior. Y aquí ya le inyectó a través del catéter pues algún vasoconstrictor para que se diera el sangrado. La endoscopía, bueno, ya mencionamos que hay un 11% de pacientes que se presentan con hematoquesia y su causa es en el tracto digestivo superior. En esos casos sí es útil, como les decía, la sonda nasogástrica para ver si tiene un aspirado positivo o negativo. Otro dato clínico que también se usa en la práctica es la elevación del BUN. Y eso lo vemos con frecuencia, ¿verdad? Le toman los exámenes, tiene el BUN elevado, el resto de las funciones vasovados son normales. Sospechas que tiene un sangrado alto, porque toda esa sangre se convirtió en productos nitrogenados que eventualmente elevan el BUN.
El intestino delgado en ocasiones tiene que ser también evaluado. Cuando tenemos una endoscopía y una colonoscopía negativos, pero se presentó con sangrado. Las herramientas disponibles hoy día es una cápsula endoscópica que tiene una buena exactitud y una enteroscopía de doble balón o de empuje, que aparte tiene un potencial terapéutico, ¿verdad? Porque encuentra la lesión responsable y ahí se puede hacer diferentes cosas, o cauterizar, o inyectar, o tomar biopsias, o lo que sea. La cirugía tampoco está descartada. Siempre que tengo yo un paciente con sangrado, tengo en la mente un cirujano al que le voy a hablar, no porque ya le haya hablado en automático, sino para cuando se ofrezca, que sea más fácil de llamarlo. Sobre todo pacientes que hayan fallado el tratamiento endoscópico o tratamiento radiológico, pacientes que tengan un requerimiento de más de 6 paquetes globulares en 24 horas y haya recurrencia de sangrado, que ese punto puede ser discutible porque hay quien dice, se resangró una vez, otra estudio endoscópico, resangró 2 veces, otro estudio endoscópico. No hay un punto de corte que te diga al tercer resangrado, al cuarto resangrado, al quinto resangrado, más bien depende del sentido común. Y ahí le va a servir al cirujano que le digamos el sitio pues lo más preciso posible que tiene que ir a operar, con una mortalidad quirúrgica que depende del paciente que esté atendiendo. Y en esta tablita se comparan un poco las ventajas que ya mencionamos de cada uno de los métodos de la colonoscopía y también sus desventajas. Realmente un estudio no excluye al otro. Lo que yo digo es que son complementarios, empezando con una colonoscopía y según cómo evolucione, ya veremos si requiere una angiografía o un gammagrama. Y este es un algoritmo que también nos proponen cuando vemos un sangrado de tubo digestivo bajo activo. Si es masivo, lo primero es pensar que tenga una causa superior y entonces se trata. Si no, se hace una colonoscopía urgente, de acuerdo a la causa se trata, y si no, investigar intestino delgado, como decíamos, con una cápsula o una enteroscopía. Mencionando cada una de las causas, el sangrado diverticular es la causa más frecuente. La presentación es con un sangrado rojo brillante que es abundante y que no duele. El 80% se autolimita, en 3 días va a dejar de sangrar. El 75% tiene un único sangrado diverticular, pero hay un 35% que lo tiene recurrente. Se suspende el sangrado y a los 3-4 días vuelve a sangrar. Recordando que el sangrado se va a presentar por la ruptura de una rama intramural en el domo, en el margen antimesentérico, que es donde están las arterias que sangran. Las causas predisponentes, bueno, pues hay quien dice que se debe a que el paciente estaba muy estreñido, causas inflamatorias, pero lo que hemos visto es que se asocia a antiinflamatorios, anticoagulantes directos y todos los antiagregantes plaquetarios. Otra cosa interesante de los divertículos es que no todo el que tiene divertículos va a sangrar, es el 3 al 5%. Y es poco frecuente encontrar un estigma como el que les ponía aquí, donde se ve muy claro el vaso que estaba sangrando, sino más bien es un diagnóstico presuntivo. ¿Qué quiere decir? Que vemos sangre fresca, vemos divertículos, decimos, pues es un sangrado de origen diverticular. Son más frecuentes verlos del lado izquierdo, sin embargo, los que sangran más son del lado derecho, y así me lo aprendí yo cuando venía en los libros. La recurrencia va aumentando a lo largo del tiempo. Otra causa de sangrado que ya mencionábamos son las angiodisplasias, con las mismas asociaciones a falla renal, a falla cardíaca. Y igual, cuando la vemos, pues el tratamiento tiene que ser justo en ese punto.
¿Qué es lo importante? Que si se identifica la causa y no se atiende, hasta el 80% tiene un sangrado recurrente. La colitis isquémica tampoco es tan rara, les decía que estaba en el segundo lugar de las causas de sangrado. El cuadro clínico es dolor abdominal con hematoquesia. Y debemos recordar, si se acuerdan, la irrigación del colon, que hay una zona gris que tiene poca perfusión, y ese sitio corresponde al ángulo esplénico, a la flexura del sigmoides y al colon derecho, tomando en cuenta factores de riesgo de ese paciente: que haya sido sometido a una cirugía de aorta, que tenga un estado hipercoagulable, medicamentos o falla cardíaca que lo haga tener baja perfusión. El tratamiento en estos casos siempre va a ser conservador. ¿Qué quiere decir? Que hay que optimizar todas sus condiciones para que tenga una perfusión óptima. Solamente el 20% requiere cirugía. Después de una polipectomía, y bueno, aquí la historia estará muy clara, es un paciente que le hicieron una colonoscopía y que de 1 a 3 semanas después se presenta con hematoquesia. La mayor parte de estos cuadros son autolimitados, a menos que veamos que tiene un sangrado activo, pues en ese sitio se pueden hacer diferentes cosas para detener el sangrado. Y otras causas también por mencionarlas. El cáncer colorectal. Pues lo vemos, lo identificamos, pero no nos sirve nada lo que tengamos endoscópicamente, ¿verdad? Muchas veces nos solicitan, pues hazle algo para que deje de sangrar. Pues le puedo poner argón, lo puedo intentar quemar, pero realmente la solución es quirúrgica, ¿verdad? Hay que quitar ese tumor. La lesión de la foie en colon también puede suceder y también es un reto diagnóstico porque, bueno, pues hay que ser precisos dónde se va a quemar o dónde se va a poner el hemoclip. Las varices del colon, así se ven, como les digo, este paciente tiene cirrosis y unas varices que se extienden desde el margen anal hacia arriba, y en cualquier punto de estos, donde sea la varice más débil y más grande, se rompe y genera un sangrado que se confunde, ¿verdad?, con un sangrado hemorroidal. Las hemorroides internas o hemorroides externas, que estas se deben identificar en una exploración anorrectal. Y ya. Pues no sé si tengan dudas o preguntas.